Hola, ¿qué tal? Buen día, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Si no pudiste estar el domingo pasado, realmente es una serie que fácilmente puedes engancharte. Hemos estado hablando acerca de una historia de un hombre muy conocido, quizá tú no lo has conocido, pero el día de hoy te digo el nombre una vez más, de Jonás. Esta historia está en la Biblia y quizá tú la has escuchado anteriormente. Muchos de los que la hemos escuchado creemos que realmente ocurrió literalmente esta historia, creemos que no es una fábula, pero si a ti te cuesta creer que esto fue real, que fue verdadero, que realmente un pez muy grande, si tú le quieres poner el nombre de ballena, se tragó a Jonás, te cuesta creer eso. Bueno, yo te di una salida la semana pasada, aunque creemos que es una historia bíblica verídica, pero te cuesta a ti creerlo, pues yo te di una salida. Y te dije que detrás de esta lección realmente hay algo poderoso que describe una experiencia humana que nos es común a todos los que somos humanos, a todos nosotros, y que es la de huir de Dios. Y Jonás, que es la persona a la cual estamos hablando, pues él huyó de Dios, él corrió de Dios. ¿Sí? Y tú dirás, Alfonso, ¿y a qué te refieres cuando dices huir de Dios? Bueno, me refiero cuando una persona resiste la voluntad moral de Dios respecto a algún área, alguna situación, algún asunto en su vida que creemos o sospechamos que Dios desea que hagamos o que no hagamos. Y entonces huimos de esa voluntad moral de Dios. Algunas personas lo hacen abiertamente y no es que no crean en Dios, simplemente creen y creen tanto que incluso quieren que otras personas vivan en base a esos principios que ellos escuchan, esos principios bíblicos, incluso hasta los llegan a recomendar a otras personas. Pero en ese momento precisamente de su vida y en esa área específica de su vida, pues no quieren aplicarlo realmente, ¿sí? Incluso algunas personas tienen hasta alguna fecha en la cual dicen, bueno, para ponerme a cuentas con Dios voy a esperarme para tal fecha, voy a esperar que pase tal evento, tal situación en mi vida, ¿sí? O simplemente dejar de huir de Dios en esa área específica. Así que es resistir a la voluntad moral de Dios. Y algunas personas dicen, bueno, yo la verdad voy a resistir la voluntad de Dios hasta que me case. Mientras no me case, yo me voy a portar como yo quiera, ¿sí? Algunos tienen planes y esos planes incluso son después de verano. Dicen, a ver, estamos en mayo, junio, julio, parte de agosto, todo este tiempo, el verano, voy a resistir la voluntad de Dios. No voy a ir en dirección de la voluntad de Dios, pero una vez que pase el verano, entonces ya voy a ponerme a cuentas con Dios. Entonces, huyen de Dios, planean huir de Dios incluso. ¿Sí? Algunas personas lo hacen abiertamente, otros más en secreto, de manera interna. Y eso fue lo que pasó con Jonás. En algún momento, pues Jonás tuvo que detenerse, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada, él estaba viviendo en un lugar en Jerusalén y Dios le dice, ve a otro lugar, a Siria, a Nínive, y diles que si no cambian a las personas que viven ahí, yo los voy a juzgar. Y en lugar de irse a donde le dijo Dios, él se fue a Tarsis, o sea, a España, otro lugar totalmente diferente, a la dirección opuesta. Y la instrucción de Dios era clara para Jonás. Y su conclusión, la verdad, fue, entiendo Dios lo que me estás diciendo, a dónde quieres que vaya, pero no lo voy a hacer. Y se fue a otra dirección totalmente diferente. Y no es verdad que así nos comportamos las personas que huimos de Dios, nos vamos a lugares extraños, a otra dirección a la cual Dios nos está enviando o diciendo. Un ejemplo que te doy es que tú vienes, asistes a una reunión presencial con nosotros, escuchas o estás en esta reunión en línea un domingo y escuchas un principio bíblico y dices, lo entiendo perfectamente, me queda claro lo que está diciendo Alfonso, pero en este momento y en esta área no lo voy a hacer, no lo voy a practicar. Y no es verdad que en algunas áreas de nuestra vida, en algunos momentos de nuestra vida, con algunas personas específicamente, resistimos la voluntad de Dios y lo que decimos es, bueno, pues la verdad tiene lógica. Muy bien, lo que estoy escuchando el día de hoy, Alfonso, se lo voy a contar a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, pero yo
no lo voy a practicar en este momento, en esta área y con esta persona. Es una experiencia común que todos vivimos, huir de Dios. Dilo ahí conmigo, huir de Dios. Y la semana pasada dejamos esta historia que te estoy contando hasta el momento donde Jonás se estrelló, llega una tempestad en medio donde él estaba en ese barco, lo avientan al mar los marineros, se lo traga un gran pez, que si tú le quieres poner el nombre de ballena está bien, ponle ese nombre. Estuvo 3 días en el vientre de ese pez y luego lo vomitó el pez. Todo se salió de control en la vida de Jonás. Fue desesperante y en medio de esa experiencia, al huir de Dios, Jonás escribe una oración. Y es lo que voy a hablar el día de hoy. En el capítulo 1, quiero que me acompañes, dice, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ahora, ¿oró Jonás? Claro que oró, lo acabamos de ver ahí, ¿sí? En momentos como este, en situaciones desesperantes, cuando hay caos alrededor de tu vida, de la vida de una persona, causado muchas veces por nosotros mismos, decisiones que tomamos, comportamientos que tenemos, reacciones que tenemos, y en esos momentos es cuando realmente oramos, cuando estamos rotos, cuando estamos quebrados, cuando estamos solos, cuando nos sentimos abandonados, cuando estamos con miedo, cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida. Y en el verso, pues, que te acabo de leer, describe algo que tiene que ver con ese momento donde buscamos a Dios. Es increíble, Jonás lo está experimentando. Verso 2 dice, y dijo, en mi gran aflicción, dijo Jonás, clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. En ese momento, como el que está viviendo Jonás, es cuando damos un grito de auxilio, Señor, sin importar si tienes dinero, eres rico, eres millonario, eres una persona exitosa, el apellido de abolengo que tengas, eres un gran profesionista, médico, abogado, maestro, lo que sea, eres muy inteligente, la raza que tengas, la edad que tengas, es en la aflicción cuando clamamos a Dios. Es una experiencia común del ser humano. En ese momento, cuando tocamos fondo totalmente, es cuando miramos hacia arriba, donde no importa tu religión, tu creencia, clamas a Dios. Es el momento donde una muchacha, una chica, mira su prueba de embarazo que tiene ahí, dio positivo y dice, Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Es el momento en que un hombre está en el asiento trasero de un carro, de un auto de policía y dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Es cuando un adolescente está frente a sus padres para confesarles algo que ha estado ocurriendo en su vida durante años. Es el momento donde te sientes descubierto y ya no puedes manejar el asunto, el caos como lo has hecho anteriormente, tan hábilmente. Es el momento donde tocamos fondo totalmente, que miramos hacia arriba y clamamos a Dios. Y esa oración aplica no solamente a Jonás, a nosotros también. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay salida, cuando se agotaron las opciones, es cuando levantamos el teléfono para hablar con tu esposa, con tu esposo, o estás tratando de estirar el tiempo para llegar a casa porque sabes que tienes que tener una conversación difícil con él o con ella y contarle lo que has estado queriendo evitar contarle durante muchos años. Y esta historia de Jonás, por eso es increíble. La experiencia de Jonás es tu experiencia, es mi experiencia. Y termina diciendo, y él me respondió, dice Jonás. O sea, él me escuchó, me escuchaste, Dios. Y esta es una promesa extraordinaria para nosotros. Es el momento donde se te quita una carga, un peso. ¿Por qué? Porque pensamos, a ver, si hay un Dios, tiene todo el derecho a ignorar mi clamor, tiene todo el derecho a ignorar mi oración. Y sin embargo, no lo hace. No tendría por qué escucharme, llegas a pensar, porque yo mismo propicié todo este caos, toda esta situación en mi vida y en mi desesperación. Entonces yo clamo a Dios, oro y pienso, quizá no me vas a escuchar, Dios, quizá Dios no me va
a escuchar, quizá me escuche, pero no me va a atender, no va a querer conversar conmigo y tendría todo el derecho de hacerlo, pero esta historia que te estoy contando el día de hoy revela algo poderoso y es esta frase que tú debes de recordar todos los días de tu vida. Dios es generoso, amplio en su gracia y minucioso en su disciplina. Y quiero hablar de la primera parte. Dios es generoso, amplio con su gracia. Siempre te escuchará sin importar dónde estés, qué tan lejos te hayas ido de Él, cuánto tiempo hayas huido de su presencia. Siempre te va a escuchar y siempre te va a responder. ¿Y sabes por qué? Porque Él es generoso con su gracia. Ponle ahí, Dios es generoso con su gracia. Siempre responde nuestras oraciones desesperadas. Él responde las oraciones de gente desesperada que ha causado situaciones desesperadas por su propia cuenta. Siempre te va a amar, siempre te va a recibir. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios deje de amarte o te ame más. Él te ama como eres, Él te ama donde estás y siempre te va a recibir. Y yo sé que quizá esta verdad nos describe a nosotros, a ti y a mí. Tú has pensado que Dios no debería amarte, tú has pensado que Dios no debería responderte, que sería una desvergüenza acercarte a Dios después de todo lo que has hecho, pero Jonás nos recuerda que Dios es amplio en su gracia. Y eso es increíble. Continúa la historia y dice, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás da por hecho que Dios estuvo detrás de cada situación que está enfrentando en ese momento. No fue el clima, no fue la tempestad, no fueron los marineros. Él estaba consciente, Jonás también, que sus propias decisiones lo tenían en ese lugar, pero que Dios estaba detrás de ese asunto. ¿Cuál es el punto entonces aquí? Que no solo es amplio con su gracia, y lo debes de recordar, sino que también es minucioso con su disciplina. Dios es amplio con su gracia, pero minucioso en su disciplina. Y eso lo debes recordar. Siempre te ama, claro. Siempre te escucha, sí. Siempre te va a aceptar, sí. Siempre te va a responder, sí. Pero al mismo tiempo va a asegurarse que aprendas las lecciones que necesitas aprender en tu vida, así como lo hizo con Jonás. Y se va a asegurar, Dios, que tengas una disciplina minuciosa. ¿Por qué? Preguntarás. No porque quiere castigarte, no porque Él disfruta darte un castigo, sino porque Él te quiere rescatar. Él quiere traerte de vuelta a su presencia, a su lado. Dios disciplina al que ama, al que tiene por hijo, reprende. Y Jonás entonces reconoció que detrás de esa experiencia tremenda que él estaba viviendo, estaba Dios. Hey, me extravié, fueron mis decisiones, diría Jonás, y ahora entiendo perfectamente que todo lo que estoy viviendo, Dios lo está utilizando para enseñarme algo, para traerme de regreso con Él. ¿Recuerdas cuando fuiste disciplinado físicamente por tu papá, por tu mamá? ¿A cuántos de ustedes les dieron disciplina? Pues yo creo a la mayoría de los que estamos escuchando el día de hoy. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de esa disciplina? Nuestros padres querían que entendiéramos algo muy importante, que la rebelión está conectada con el dolor. Escúchame bien, la rebelión debe estar conectada al dolor. Los padres sabios lo saben. Y si no, entonces la verdad es que crecerán creyendo que sus rebeliones no traen consecuencias. Y la vida no funciona así. Nuestra rebelión está conectada con el dolor. La rebelión está ligada al dolor. Y puedo evitar el dolor por un tiempo, pero no todo el tiempo. No puedo engañar a la vida, no puedo engañar a Dios durante todo el tiempo, todos los días, siempre. Un padre sabio lo entiende, lo sabe. Y eso es lo que ocurrió o estaba ocurriendo con Jonás. Así como los padres lo sabemos, que el dolor está ligado a la rebelión, Dios lo sabe mucho mejor que nosotros. Dios es amplio, Dios es generoso, te ama, te perdona, pero al mismo tiempo es minucioso
exhaustivo en su disciplina. Y en el caso de Jonás, estuvo 3 días en el vientre de ese pez grande. Yo me pregunto, ¿cuándo aprendió la lección Jonás? En la mañana de ese día, la mañana siguiente, en la tarde, el primer día, el segundo día, el tercer día, cuando lo iban a aventar al mar. Dios es minucioso en su disciplina. Fue un momento oscuro, angustiante, terrible, pero era parte de la disciplina de Dios, parte del amor de Dios en la vida de Jonás. Verso 5, continúa la historia, dice, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Amplio en su gracia, minucioso, exhaustivo en su disciplina. Es un patrón bíblico. No lo vemos solamente en el caso de Jonás. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios los saca de la esclavitud que habían tenido de 4 siglos, se rebelan contra Dios y Dios los mantiene entonces errantes 40 años en el desierto. ¿En qué año aprendieron la lección? No sé. Y luego se rebelan otra vez, una vez más, y van corriendo en pos de ídolos, huyeron de Dios y Dios los mete en un periodo de cautiverio de 70 años bajo el yugo de 2 imperios, el babilonio y el sirio. ¿En qué año aprendieron la lección? Podemos hablar del rey David después del adulterio. Vemos la disciplina minuciosa de Dios sobre su vida, la vergüenza pública, la muerte de su hijo. Dios es amplio en su gracia, pero es minucioso en su disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si no logramos conectar el dolor con la rebelión, nunca vamos a aprender. Por eso es que alguien que entra en un comportamiento adictivo necesita tocar fondo, porque solo cuando tocas fondo o experimentas el sentir dolor, el sentirte roto, el que está solo, sola, el que está sin esperanza, entonces miras hacia arriba y dices, Dios mío, ahora entiendo lo que está sucediendo realmente en mi vida. Por eso quien evita el dolor, quien evita sus transgresiones, no logra aprender. Los psicólogos incluso lo saben, pero Jonás lo escribió y Jonás lo sabía desde hace 2700 años aproximadamente. Es increíble esta historia, cómo nos describe a ti y a mí. Dios es amplio en su gracia, Dios es minucioso con su disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos disciplina no para castigarnos, sino para rescatarnos, para traernos de regreso con Él. La historia continúa y dice, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. El verso que sigue, la verdad, no puedes perdértelo porque revela o define de alguna manera el dilema que todo ser humano que huye de Dios en algún área de su vida experimenta, vive. Lo resume en una frase, ve lo que dice el texto. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. O sea, en otras palabras, los que menosprecian el amor de Dios, los que le dan la espalda al amor de Dios, los que dejan de experimentar el amor de Dios, los que abandonan el amor de Dios. Eso pasa cuando huimos de Dios, cuando vamos tras algo o tras alguien. Cuando vamos tras un logro, tras un estatus de vida, tras un título, tras un negocio, tras un puesto, tras un trato, tras una relación, tras algo o alguien. Pero eventualmente, y no me dejarás mentir, en esa carrera de huir de Dios, de la voluntad moral de Dios hacia algo o hacia alguien, hacia aquello, cuando tú llegas a abrazar eso tras lo que tú vas, ¿no es cierto que una vez que lo tienes, aquello por lo cual has huido de Dios, nos damos cuenta que realmente no era tanto como prometía ser? No te satisface totalmente. Y no solo eso, sino que te das cuenta que el costo fue muy fuerte, fue demasiado alto. Ya no nos satisface por un lado, perdí la relación que necesito tener con Dios, perdí la oportunidad de experimentar el amor de Dios, no porque Dios no me ame, sino porque yo le di la espalda intencionalmente. Y es increíble cómo esto nos describe a ti y a mí. Y Jonás
lo dice con una vehemencia. Dice que los que corren tras los ídolos. ¿Por qué? Porque cuando tocamos fondo, cuando tocamos fondo, no oramos y no clamamos a aquello por lo cual corrimos. A quien clamamos es a nuestro Padre Celestial, no a las cosas tras las que huimos, no a la persona o a las personas tras las que huimos. No clamamos a nada de eso, absolutamente a nada de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que nos invita a darle la espalda a Dios es un ídolo, es un Dios falso. Y el que corre tras esas cosas, el que corre tras esos dioses falsos, eventualmente llega un momento que le cae el 20 y dice: el costo fue demasiado alto y finalmente no me satisface. Termina diciendo, y este es el final, al menos de este capítulo y de este día, dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Finalmente, Jonás reconoce que nada le satisface, reconoce que el único que puede satisfacer plena y permanentemente todas sus necesidades es Dios, que esta es la relación más importante que un ser humano puede construir en su vida, la relación con Dios, que más allá de nuestras convicciones religiosas, en lo profundo realmente sabemos que necesitamos conectar con nuestro Padre Celestial. Y por segunda vez, Dios es generoso. Dios es un Dios de segundas oportunidades. En medio del desorden que hemos causado con nuestras decisiones, podemos levantarnos y experimentar la bendición de Dios, de vivir una vida diferente, porque Dios es amplio en su gracia, es un Dios de segundas oportunidades. ¿Qué le dijo que hiciera Dios en ese momento a Jonás? Que hiciera lo que le dijo en un principio. ¿Y qué le respondió Jonás esta vez? Señor, a donde tú quieras que vaya yo voy. Estaba convencido. Ve lo que dice Jonás, ve lo que dice la historia. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado. No cambió, la instrucción fue la misma que al principio. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Dios, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, no está para juzgarte, siempre te va a escuchar. Dios te va a responder en medio de tu caos, el que tú creaste. ¿Sabes por qué? Porque es generoso con su gracia y siempre te va a recibir. Es como esta mujer en adulterio, ¿sí? Es un gran ejemplo. Dios le dice: levántate, mujer, y no peques más, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Dios es amplio con su gracia. Y si esta historia te describe a ti en algún área de tu vida, o por un tiempo has huido de Dios, yo te quiero guiar en este final con una oración de bandera blanca. Y que tú le digas hoy: Señor, yo hoy reconozco que ya no puedo más, he huido por mucho tiempo de ti, mis propias decisiones me han traído a este punto de mi vida y ha sido doloroso realmente para mí y para las personas que amo, que están a mi alrededor. Por eso hoy clamo a ti, Dios, en mi angustia, como lo hizo Jonás. Sé que me escuchas, como escuchaste a Jonás. Yo pensé que no me escucharías y realmente no tendrías por qué hacerlo, Dios, pero lo haces, me escuchas. Y al mismo tiempo reconozco que permites que lo que está pasando en este momento es para enseñarme, para disciplinarme. No quiero de alguna manera, no porque quieras castigarme, Dios, lo entiendo, sino porque me amas, porque me quieres traer de vuelta a la relación contigo. Gracias por tu amor, Dios, que es incondicional, por tu amplia y disciplina que es minuciosa. Y estoy aquí el día de hoy, dile a Dios, para levantar una bandera blanca de rendición y decir: no voy a seguir huyendo más de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy, te esperamos el próximo domingo. Gracias por conectarte con nosotros, te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad
es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.